Pues buenas tardes a todos. Nos reunimos para presentar un nuevo libro de Miguel Martorell, que nos acompaña, nos presenta. Está conmigo Rafael Soler, que hará las primeras palabras, y Carmen, que es nuestra intérprete de lengua de signos española para personas sordas, que nos va a interpretar todo el acto. Así que sin más, maestro. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a todos. Encantado de participar en el acto de hoy, primer acto, tengo entendido, del nuevo curso en este local, al que deseo una intensa asignatura. Ya me habéis contado que tenéis previsto un par de actos semanales, lo cual está muy bien. Y ya tienes la sala llena y tienes algo que yo no he tenido nunca como poeta. Tienes un oyente de 8 meses. Un mes y medio. De mes y medio. Para que luego digan que la carrera de poeta no es dura. Bien. Con mucha más autoridad que yo, Jaime hará la presentación completa del autor. Pero bueno, yo estoy muy contento de estar a su lado y estar con vosotros, y os leo los 3 folios que he preparado para que nada se me quede en el tintero. 3 precisiones iniciales para ir haciendo boca. Tú dices, ¿por dónde va a salir este? Pero esto es así. No, porque te he leído un poco. Miguel Martorell es periodista. Ejerce de poeta reincidente y es hombre de palabra, aunque no cumpla siempre su palabra. Y digo esto último con alivio, pues cuando recibí su libro, Las noches árabes, que amablemente envió nuestro común amigo y editor, don Javier Baonza, leí en el breve texto titulado de cómo dentro de una madriguera cabía un traje de astronauta, que hace de aviso a navegantes y pórtico a los 33 poemas que dan luego su sustancia, leí la siguiente joya. Como ya había amanecido, dejé pasar el siguiente metro. Acepté con gusto la chaqueta ya usada de Stevenson que me cibieron y decidí volver silbando entre dientes la música que había descubierto en todo aquello. Así fue como tomé la seria determinación de no salir jamás de casa sin mi casco. No hay que ser un lince para comprobar que nuestro bate viene a cabeza descubierta y de trapillo, como debe ser para un acto como el que hoy nos convoca, en el que pronto escucharemos la lectura de los poemas que tenga a bien elegir, que es a lo que hemos venido. Compra incluida de todos los ejemplares que a la vista estén. Colección Evoe Desván, cubierta sugerente de Sandra Delgado, con joven reclinado en el asiento que ocupa en un vagón de metro, pestaña de luna al fondo y el casco de Marras reposando a su lado. Hay que decir que el artista ya le acompañó en su primera entrega poética, Autócratas, 2011, misma colección, con los rostros enfrentados de 2 amantes a punto de enfrentarse para perderlo todo. Como muy bien dice en el primer poema, Geometría, que abre ese libro, el ser humano se desplaza 10 grados a izquierda o derecha, en diagonal, vertical u horizontal, pero únicamente esos 10 grados. En el trayecto aprende o desperdicia una a una docenas de lecciones. El primer ángulo se denomina agudo, el segundo simplemente obtuso. En la contraportada de Las noches árabes, o contracubierta, o cuarta de cubierta, si esa es la denominación más apropiada, el editor nos invita a que pasemos la noche al abrigo de estos versos y la chaqueta de Stevenson. Yo pondría en plural la palabra noche, cambiando la chaqueta del ínclito Stevenson por la del pijama. Pues nada mejor que leer en soledad, con la mesilla cerca y la tele fuera de combate. Leer poesía antes de acostarse tiene sus ventajas, porque el poema tiene siempre algo de sueño bien soñado, cuando conecta con su lector, y a la mañana siguiente le sigue esperando antes del desayuno.
La poesía de Miguel Martorell es muy nocturna, muy de resaca compartida, muy de trinchera, donde no todo vale. Sabed, hijos de puta, que se os asoman las calvas, que han engordado y enmohecido vuestros cuerpos vulgares, con tantos años de complacientes genuflexiones, y que por nosotros podéis moriros en silencio bien lejos, porque no pensamos aparecer en vuestro entierro. Versos finales de la tercera parte del poema que lleva por título Sparring y que puede servir como botón de muestra de cómo se las gasta nuestro autor. Nada más descortés que usurpar el puesto del poeta a que se hacen los honores recitando sus poemas, así que no abundaré en este fácil recurso. Pero vienen al pelo para centrar mi corta intervención antes de escuchar a don Jaime Alejandre. Javier sabe perfectamente lo que quiere contar en este libro y lo hace con un lenguaje descarnado y directo. Escribe bien acompañado por Lauren Baca y Dorian Gray y colegas de fuste como Cernuda o Marzal, deambulando por un paisaje muy madrileño entre San Bernardo, Atocha y Lavapiés, en una ciudad que es siempre y ante todo sus alrededores. Poemas presididos por una reiterada sensación de pérdida, explícita en el destacable tríptico de Eva y Adán desterrados. El poema Animales de compañía nos llega con el nombre de Thomas Ince Eliot, maestro de muchos, entre los que me encuentro, y que dejó escrito que puede considerarse como poeta mayor al que requiere como contexto obligatorio para la comprensión cabal de cada uno de sus poemas la lectura de su obra entera, y como menor al que podemos sin perjuicio conocer solo por antologías. Enjundiosa catalogación que comparto. Hay poetas que en su primera entrega aciertan a dar cumplido testimonio de cuanto es sustantivo en su universo interior y cuajan un primer libro redondo. Estoy pensando ahora en Claudio Rodríguez, por ejemplo, y su contundente En donde la vea. A que siguen luego otros libros y hay el desafío y el riesgo de ofrecer textos de menor calado, ya sea por reiteración de lo dicho o incursión en territorios periféricos a las inquietudes esenciales del autor. Otros, muy legítimamente, entienden la poesía como una réplica en legítima defensa a los desaires que la vida, con mayúscula, les propina, y ahí se quedan, que no es poco. Otros, y son mayoría, escriben porque solo al hacerlo se liberan de sus particulares fantasmas, o por encontrar de una vez lo que no saben que buscan. A lo que voy. Acompañamos hoy a Miguel en su segunda sangre poética. Yo doy la bienvenida a un nuevo colega y le deseo un viaje largo, intenso, lleno de contradicciones, titubeos y dudas. Un viaje que se hace en soledad y de rodillas, para que pueda cuajar una obra ancha y fecunda, sacando enseñanza del dictado de él, que interpreto libremente a mi manera. Escribe mucho y publica lo imprescindible, para que cuando entregues a tus lectores sea lo mejor de ti, como escritor. Enhorabuena por estas noches árabes en vela que nos brindas y mucha suerte, querido poeta, en próximos premios. No mucha gente lo sabe, Rafael y yo somos hermanos gemelos. Twins. Entonces, pues, debería ya de dar paso a Miguel porque he acertado plenamente. Yo creo que deberíamos siempre ponernos... ¿Cuál te ha gustado? Uy, no, ese a mí no, y tal, cambia rápido. Pero bueno, yo quiero dar primero las gracias a Miguel porque es un privilegio a estas bajuras de la vida de uno, de escritor fracasado, pues las pocas cosas que te pueden prestigiar es poder participar en la presentación de un libro tan extraordinario como el que nos ofrece Miguel Martorell.
La secular pretenciosidad de los escritores de prólogos y de reseñas, así como la de los presentadores de libros, hace que uno se crea que conoce a un autor, a un Miguel Martorell, por ejemplo, por el simplicísimo hecho de que ya leí un libro suyo titulado Autócratas antes de estas noches árabes. Pero la verdad resulta renuente a las taxonomías, incluida la de Linneo, así que ha de reconocer este humano mortal que ahora les habla, que quien se asienta en su inicial convicción como Simeón el estilita y allí se queda, en su inmovilidad jamás se acercará a los múltiples horizontes que tiene ese paisaje al que llamamos la verdad. En efecto, con Autócratas conocí a un poeta que nos hizo partícipes de una historia de amor en los tres actos clásicos de toda tragedia: planteamiento, nudo y desenlace. O sea, traducido a la vida de las personas, unión, soledad y separación. Encuentro de la pareja, unión y soledad de la separación. La historia de todos los humanos no es sino esa. Ya lo dijo Stevenson, que dijo: la vida, que es la vida, ver en un páramo desnudo, llegar el amor, ver el amor, marcharse. Sin embargo, en las noches árabes, Miguel Martorell ya no nos acerca a su percepción de la vida a través de una peripecia, que en el fondo es, por contradictorio que parezca, exterior a nosotros. Me refiero a la peripecia del amor. Ya no nos explica su vida a través del amor, sino que esta vez lo hace adentrándose en su más íntimo yo. Lo hace con esas imágenes precisas y preciosas que son seña de identidad de este poeta. Imágenes siempre actuales. No estamos ante un escritor que, para hablarnos del desamor, por ejemplo, nos escribiría de Leda y su cisne, sino que usaría imágenes como Neil Young cuando dice: "Your software is incompatible with me", tu software es incompatible conmigo. Triste tendencia de algunos poetas de hoy que creen que poético solo es el lenguaje arcaizante y siguen llamando perlas a los dientes y coral a los labios. Pero no, Miguel, como digo, usa las imágenes y palabras propias de su época. En efecto, en este poemario no nos habla solo de su peripecia amorosa o vital, sino de su propio ser. Nos desvela a él mismo, exento de todo. Y para ello nos muestra cómo en la madriguera en la que todo humano habita, él conservaba un traje de astronauta. Esa metáfora del que su propia naturaleza no es otra que el viaje. Uno guarda un traje de astronauta en su madriguera en la que está recluido porque algún día viaja. También comparte con sus lectores el equipaje de ese viajero que es Miguel, en cuya mochila no hay enseres, sino que hay seres. Seres como Cernuda, como Keats, como Hemingway, como Platón, como Omar Khayyam, que nos lo sueltan en una retahíla y ya nos está identificando qué tipo de viajero vital vamos a tener por delante. Mochila así convertida en casco protector ante las violencias externas de la existencia y también ante la fragilidad de la vida. No es de extrañar que el colofón del libro celebre a Murad V, sultán otomano, cuyo reinado apenas duró 3 meses, 93 días. No sé quién ha elegido ese colofón bellísimo, no sé si ha sido el autor o han sido los editores, pero me parece un guiño a la fragilidad de la existencia magnífico. Las noches árabes nos ofrece la visión interna de las asadurillas de su autor en contraposición con un mundo indolente ante el que nuestro escritor se revela. Para mí, seguramente, la palabra clave en su libro, rebelión. Se revela unas veces con la pasión desmedida del guerrero, otras con la aceptación serena de la asceta. Sirvan unos versos suyos de ejemplo de estas 3 proposiciones. Miguel Martorell, rebelde en la acción, cuando dice: tenemos que deciros que no envidiamos vuestra telebasura, que jamás tocaríamos a vuestras parejas, que no cambiaríamos ni las páginas de cortesía de nuestro libro más aburrido. Miguel Martorell, rebelde en la denuncia, cuando impreca así: te has convertido en ese lugar común demasiado frecuentado, como la marca blanca del más triste de los supermercados. Miguel Martorell, rebelde en la contemplación, cuando en un cambio nos dice: plantar es también dejar morir las flores, ver sucederse las horas de sol, rendir la hojarasca a los golpes de viento, entregar las raíces a los caprichos del tiempo y, sin montar melodramas, cerrar la función. Algo que también querría resaltar, para no ser demasiado pesado hoy, es que Miguel Martorell, en los 2 libros que conozco de él, mantiene como admirable seña de identidad la frescura, frescura en todos los sentidos. Ya
hemos visto alguna fresca, como decía el joven que nos ha citado Rafael. Frescura con la que nuestro autor trata el propio material de construcción de un escritor, que no es otro que las palabras. Como cuando nos decía, curiosamente lo ha citado Soler, no voy a citar el poema entero, pero nos decía en su libro anterior, el ser humano se desplaza 10 grados a izquierda o derecha, y ahora en Las noches árabes nos dice, se diluirán nuestras cenizas cualquier día de estos, y serás minúsculo, absurdo como el residuo de un átomo perdido en los buscadores de internet. Y siempre impenitente consigo mismo, incluso cuando en estas noches árabes también se nos ofrece algún poema de amor, y nuestro poeta, en el que se titula Billete de ida, nos dice, esto nuestro podría funcionar si el decorado fuera siempre un aeropuerto y si yo tuviera cara de despedida como la tenía Humphrey Bogart. Me parece una imagen bellísima, no solo por Humphrey Bogart, sino por el propio poeta. En fin, estamos ante un poemario contundente y sin concesiones que nos convierte a sus lectores en sparrings. Nuestra misión es recibir golpes, véase el poema en 3 partes, así titulado Sparring, del que ya he leído una estrofa y también ha citado Rafael. Y como el único privilegio de un presentador de un libro tan bueno como este es el de pedir que en su intervención recite un poema concreto, pues le pido ya a Miguel que luego nos recite El problema de los cuerpos, página 40. Y concluyo, en Autócratas nos decía Miguel Martorell, perdón. Es que he puesto Maragall aquí. ¿Qué estaría entendido? Está bien porque Rafael te ha llamado Javier en un momento, yo te llamo Maragall. Javier Maragall. La visión del poeta es encontrar su identidad, pues ya sabes, macho. Tienes que empezar a firmar Javier Maragall. Concluyo, en Autócratas nos decía Miguel Martorell que el viento aullando en la estepa y en lo alto un sol mezquino erosionan lentamente los cadáveres que solo complacen a las hienas. Yo leyendo esto pensaba en esas hienas que en Harar, en Etiopía, en la ciudad donde traficaba con armas Rimbaud, después de ofrecernos bellísimos poemas, acabó traficando con armas en Etiopía, pues estas hienas se adentran por la noche hasta la misma puerta de las casas a devorar perros muertos. Y seguramente esas imágenes, de alguna manera, lo supiese o no, están en los poemas de Miguel Martorell. En Las noches árabes dice Miguel de sí mismo, y de los suyos, que somos todos, indignados. Por un tiempo fuimos tormenta. Quiera Zeus que su carro, origen de las tormentas, y Miguel Martorell no se detenga jamás. Muchas gracias. Bueno, llega la parte menos interesante de todo esto, que es en realidad yo hablando. Ya sabéis, como estamos aquí un poco en familia, que me gusta hablar poquísimo, y como veo que seguimos siendo mayoría de periodistas, o seguís siendo mayoría de periodistas, os agradecería algunas preguntas para animar la cosa, ¿vale? Voy a empezar contestando a una que me han hecho al entrar, que la querían como primicia, pero me he negado un poco, por respeto a los demás periodistas. ¿Por qué Las noches árabes? Pues porque en realidad la portada, que si no os gusta el libro, arrancar todas las hojas y quedaos la portada para enmarcarla, en la portada aparece aquí Abu Nuwas. Abu Nuwas es prácticamente el responsable del título del libro y de todo el ambiente que tiene el libro, ¿no? Leí su libro Cantar al vino y ese libro me decidió a ponerle el título y bueno, a buscar un poco el contexto a todos los poemas, a buscar la acción también en todos ellos, ¿no? En Cantar al vino, un poeta en plena expansión del Islam se rebela completamente contra todo y hace un libro báquico dedicado a beber, a los amigos, a cuestionar a Dios, ¿no? Esto en el Islam del siglo VIII, si no me equivoco. Todo eso creo que bueno, a mi manera planea un poco sobre todo el libro, ¿no? Hay preguntas a Dios, preguntas sin Dios, hay conversaciones con amigos, sobre todo muchas conversaciones con amigos,
Hay un poquito de amor, como nos pasa a todos en cualquier noche. Hay un poco de cinismo y hay un poco de rebeldía, ¿no? Por eso decidí que Las noches árabes era el título adecuado a todo esto, ¿no? Luego, como me pasa a mí siempre cuando me obsesiono con un tema, es que me dedico a merodear alrededor de ese tema, ¿no? Y Abu Nuwas me llevó a recuperar un ejemplar que me habían regalado de Ibn Hassan de Córdoba, que se llama El collar de la paloma. Me llevó a leer a Amin Maalouf, a un autor indio que escribió Delhi no está lejos. Me dediqué a, bueno, pues a orillear, ¿no? todo ese mundo que yo identificaba, ¿no? Y le di un toque muy místico, ¿no? Porque al final, aunque bueno, hay muchas críticas al orientalismo mágico que a veces rodea todo el Islam, ¿no? Porque la realidad es un poco más cruda de lo que nos pueden presentar en algunos libros. Sí que creo que tiene que haber una parte de dulzura y de magia, ¿no? En la poesía y en lo que escribimos. Me dediqué pues eso, a merodear y acabó saliendo este librito que aquí tenéis y que insisto que tiene una portada preciosa y que lo resume todo perfectamente, y que Sandra odia explicar las portadas, pero os invito a que la abordéis para que os resuelva todas las dudas, porque todo el libro está resumido en esa portada. No sé si puedo decir mucho más. Sí, Stevenson, que se ha citado mucho. Stevenson realmente fue una idea de Javier. Javier fue el que me sacó un poquito de ese círculo y me llevó hasta Stevenson. Stevenson escribió un libro que se llama Las nuevas noches árabes. Lo escribió por relatos, los fueron publicando en prensa. Y lo que hizo fue una reinterpretación de Las mil y una noches. Y me di cuenta de que todo coincidía, ¿no? Que al final Stevenson veía la noche lo mismo que yo, ¿no? Había personajes que parecen ciencia ficción, seres mitológicos, había muchas aventuras, ¿no? Y al mismo tiempo me di cuenta de que la noche se tiene que acabar. La noche llega un momento en que sí, da mucho de sí, pasan muchas cosas, da mucho juego para escribir, pero llega un momento en que si la noche no se acaba, todos los que estamos participando en ella parecemos figurantes, ¿no? fuera de escena, ¿no? Y el mundo vuelve a su normalidad, y vuelve el trabajo, y vuelve las mañanas, y nosotros estamos allí con nuestras ojeras y nuestra resaca, ¿no? Si queréis preguntar cualquier cosa, es el momento adecuado. ¿Pero nos va a leer algo? Sí. Bien. No, yo tenía una pregunta, Miguel. Yo leí tu primer libro, me gustó. Sin embargo, algo que todavía no te has desnudado. No te has desnudado porque yo en ese libro intuí, digamos, una amargura, como de a lo mejor un amor incomprendido o un amor recién roto. Entonces, bueno, de eso mi pregunta es, un poco por ser cotilla, ¿no? ¿Saliste de aquello? ¿Hay nuevo fuego? ¿Cómo has visto tú tu creación con este nuevo libro? Es que del amor no se sale. De hecho, del amor... De la droga sí. De la droga sí, efectivamente. Pero del amor no se debe salir. No, la poesía está, creo, y toda la escritura está fuertemente vinculada al amor. No, yo creo que al final lo que nos hace escribir, una parte de ello es el amor, igual que hay otros sentimientos muy marcados, como pueden ser el dolor, puede ser la tristeza, que es lo que nos mantiene escribiendo. El amor es como un desahucio. Te sacan, exacto. Te sacan del amor, pero tú siempre te quedas ahí. O sea que no. Sí, exacto. No. Bueno, ya te volveré a hacer la pregunta en tu próximo. Creo que te responderé lo mismo. Y en este libro no has escrito desde la felicidad. Me llama la atención. Sí. Sí, claro, sí. De hecho, muchos de los poemas
son canciones. Son canciones para que tú, cuando haces la colada, que sé que la haces, Entre otras cosas de Maruja. entre otras cosas de Maruja, las cantes entre dientes, ¿no? O sea, eso es uno de los digamos, de los vicios que he cogido de la poesía de Abu Nuwas. Abu Nuwas tiene muchas cancioncitas que son cancioncitas para cantar entre dientes, prácticamente, ¿no? Por esa tradición oral que tenía la poesía. Y yo he intentado un poco, en algunos, imitar eso, ¿no? Dar pequeños toques de canción y de música para que eso se convierta en una cancioncilla que cantar entre dientes mientras haces tu faena diaria, ¿no? Que es cuando el editor te tocaba los cojones con la rima, ¿no? Exacto, exacto, es verdad, es verdad. Hay en ciertos momentos una musicalidad demasiado marcada que me he esforzado muchísimo por quitar, pero que en algún momentos me peleaba con Javier para decirle que esto tiene que ser así, porque esto es una canción. ¿Felicidad en el monte o en la vara del bar? ¿O con el traje de astronauta? Es que la felicidad en la barra del bar no se puede alcanzar, porque en ese momento eres tan feliz que no te paras a escribir. ¿Sabes? Luego te vuelves a la luna y... Eso es mentira, te he visto escribir en barra del bar. Como dato. Eso te pasa por presentar a familia. Lo ha dicho, no soy un hombre de palabras. Es verdad. Es verdad. No, o sea, sí, se escriben 3 ideas, pero no se escribe en una barra de un bar. Al final te acabas volviendo a la luna, que es donde se debe tener una magnífica perspectiva de la vida, y es cuando escribes algo que a ti te parece, no sé, reseñable o destacable. Voy a leer un poema, ¿no? Si léelo, pues te vamos a destripar. El problema de los cuerpos no es No, bueno, que tú quieras y... ¿Y el otro? ¿Quieres del oyente? Una canción tuya. Bueno, empiezo con el problema de los cuerpos, ¿vale? Este es uno de los poemas que yo creo que vale la pena leer luego tranquilamente para uno mismo, porque es de los más contundentes. ¿Cómo saber cuánta arena jamás volverá al mar? ¿Cómo saber el salitre que llevas tierra adentro? Nosotros somos también espacio y tiempo, cuerpos que rotan sobre sí mismos y deambulan entre todos los demás. ¿Cómo calcular el rumbo previsto de radicales orbitando libres, atraídos y repelidos con la misma intensidad en el pequeño patio de luces que supone, en definitiva, cualquier gran ciudad? ¿Cuántas serán las permutaciones, cuántas las divisiones que los posibles caminos se habrán de enfrentar? ¿Cuántos de ellos desearán no haber terminado allí donde están? ¿Cuántos de ellos querrán volver a empezar? ¿Cuántas veces la situación revertirá? Y aunque resulte molesto saber pocas veces quién figurará en las letras de crédito, no deja de asombrar esta extraña manía tan nuestra de cambiar los papeles y así improvisar. Como cancioncilla. Mira, un poema a Madrid que no podré leer a mis amigos de Palma porque se pondrán muy celosos y me volverán a llamar madrileño. Muchas gracias, como ventillero que soy. En el segundo verso se cita la ventilla, en un lugar... ¿Has vivido en la ventilla? Es que yo vivo en la Vives en la ventilla, bueno, vives ahora que se puede vivir. Estamos en la transición. A mí en la ventilla me atracaban. La avenida de Asturias era un poblado chabolista. No, no era un poblado chabolista, de mucho cuidado. Pero vamos, yo siempre me he considerado ventillero y me ha hecho mucha ilusión. Sí, siguen atracando. Se llama N33. Madrid se peina en taxis desde Atocha a la Ventilla y le hace un cinto de luces la Gran Vía, son alas de Iris, el Retiro, Malasaña y los neones y su sincopada melodía. Se mueve a trote debajo en los tornos del metro o estrena pelaje templado al mediodía y enciende cerillas con los labios,
compra en los chinos mercromina y maquilla los desvelos entre el Lavapiés y la Latina, tira la sangre en calles de Castilla. Madrid te sigue el juego, te dedica melodías y te saca a bailar, o te devalúa en mercadillos 4,90 y te vende a cualquier desconocido. Madrid no nace en sol ni termina en su extrarradio. ¿Preguntas? Yo creo que ese debería sabérselo prestar a Ana Botella para la literatura, porque representa más... No dice nada de relax, no sabe tampoco. Yo quería preguntar, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Saldrá Miguel Martorell? Os quiero decir, ¿dejará de obligarme Miguel Martorell a leer poesía? Qué buena pregunta. Miguel Martorell te obligará. Fin de la cita. ¿Pero qué escribirá Miguel Martorell? No lo sé, no sé. No sé, hombre, desde luego, lo hablaba con Javier hace tiempo, ¿no? Pues ahora acabo esto y luego he pensado esto y luego algo se me ocurrirá. No sé qué será, pero algo se me ocurrirá seguro. Bueno, te han dado un buen consejo. Escribe mucho y publica poco. Sí, exacto. Aquello que merezca la pena. Sí, yo creo que es la clave además, ¿eh? O sea, es muy difícil llegar a juntar, no sé, 30 o 40 poemas que te gusten a ti. Y luego los enseñas y a medida que van pasando los días te van gustando menos. Y Javier te va diciendo, no hombre, pues sí está bien. Pero no, y tú no acabas nada convencido. Y como al final ya lo tiene él y ya te está diciendo, bueno, que me lo llevo a maquetar, pues al final se lo tienes que dejar, ¿no? Pero es muy difícil al final, ¿no? Pero supongo que es lo que hablábamos en Autócratas hace 2 años, ¿no? Es la búsqueda al final, ¿no? La búsqueda de un poema que como lector te gustaría leer. Creo que es eso, ¿no? Porque la perfección al final, no sé, o sea, la perfección yo creo que se la inventó Platón porque era un tío muy listo y nos engañó a todos. O sea, lo que quería es que no dejásemos de movernos. Bueno, eso nunca se sabe más. Creo que era Tolstoy que decía, le preguntó, un escritor ruso le preguntó a un joven poeta, maestro, ¿qué debo hacer para...? Y le dijo, pues mire, coja una mochila, váyase, esté viajando durante 8 o 10 años, vuelva, esté 10 años sin escribir nada. Cuando pasen esos 10 años, escriba aquello que recuerde. Y eso será lo que le interese a los demás. Tomar literatura. Bueno, escribir mucho a veces tiene el problema de que escribimos todos los días y creemos que todo tiene interés y a veces es mejor dejar pasar esos 10 años y solo lo que recuerde. De hecho, para eso está la literatura de blog, ¿no? Que es una nueva forma. No está todavía considerada así, pero yo lo considero una nueva forma de literatura muy espontánea y muy... Hemos publicado un libro en una de las colecciones de Bohem, Intravagantes, un libro que es literatura de blog. Es literatura de blog, exacto. Que tiene su momento de creación diaria y luego puede tener su momento de creación, un libro con una mayor perdurabilidad. Y sin embargo, tú en un blog puedes llegar a publicar todos los días, no sé, dos o 3 artículos, pero al final tienes que hacer una selección, porque el blog al final está muy ceñido a la inmediatez, ¿no? Y en lo inmediato lo acabas y te parece muy bien, pero al día siguiente es que puede que ya no seas tú el que esté en ese texto, ¿no? ¿Por qué me tengo que comprar Las Noches Árabes? Por la portada. ¿Se lo puedo recetar a alguien en lugar de paracetamol? ¿Voy a llorar? ¿Voy a reír? Ana Botella en lugar del Lexatil. Se lo puede recetar a alguien. Yo creo que en lugar del paracetamol. Yo creo que la poesía, Rafael decía que es para leer por las noches, y yo creo que un poema antes de dormir y un poema al levantarse te dan un ánimo distinto. Y si es el mismo, mejor todavía. Y si es el mismo, mejor es. Porque te decía Ángel González, ¿no? Que a un poema puedes volver una y otra vez, ¿no? Él estuvo muchos años enfermo y decía que solo bueno, leía novelas, pero que se aficionó mucho a la poesía porque es un tipo de literatura a la que puedes volver una y otra vez sin cansarte, porque en cada lectura tiene algo nuevo.
Además, los poetas pasan hambre, entonces harían un acto de caridad. También, ¿verdad? ¿Por qué no nos lees tu poema preferido? Habrá varios, dependiendo de la época, momento. ¿El que más te guste o el que más...? En realidad es que no hay poema preferido. ¿El que más te discute ahora? Le tengo mucho cariño a la trilogía de Sparring porque fue un juego que nos planteamos Manuel Valera y yo, y que viene a punto además con algo que ha dicho Jaime, y creo que también lo ha dicho Rafael, de cómo tiene que ser la poesía, ¿no? Algo muy combativo, ¿no? En algunos momentos. Y Manuel y yo hablábamos que la poesía tiene que ser como el boxeo, ¿no? Cada verso tiene que ser un buen jab o un buen directo. Y hablando de todo un poco, hablando de boxeo, Manuel me decía que la calle San Bernardo ya no es lo que era, y que antes había muchos más puticlubs y que era mucho más divertido. Y a él se le ocurrió la frase principal. Él me dijo, las putas ya están viejas, y yo le dije, ¿cuánta razón? Porque es verdad que te paseas por Montero y es un poco desolador, pero bueno. El caso es que a raíz de eso estuvimos intercambiando varios poemas con ese leitmotiv, ¿no? Y entonces, no sé, le tengo mucho cariño. Voy a leer el primero porque el tercero lo ha leído Rafael ya. Las putas ya están viejas y sus hijos ocupan ministerios mientras siguen con la mirada triste, como esos perros de Mumbai que saben amar mejor que el hombre, acudiendo a todas las llamadas con la ropa interior gastada, quemando tacón en las mismas aceras donde ya nadie habla de la partícula de Dios. Dios, vuestro Dios, está de vacaciones. Grecia ya no es lo que dicen los libros, y a ti y a mí nunca nos quedará el Parnaso. Las putas ya están viejas, París es topónimo manido, y los dos andamos como de despedida, cargando a cuestas con una memoria que solo habla de lo que fue y jamás recordará lo que pudo ser. ¿Qué más nos dará? Todo se agota o está roto un minuto después. Es un poema que también tiene esos tics de tantos años de periodismo, ¿no? La partícula de Dios, Mumbai, Grecia, no sé. Supongo que no se deja de ser periodista, no lo sé. El siguiente que me pide Rafa. ¿Qué putada son los martes de resaca? Es verdad que, o sea, normalmente la gente odia los lunes, pero a mí me parecen terribles los martes. Los martes son el peor día de la semana. El lunes todavía empiezas la semana y estás bien, ¿no? Porque dices, bueno, empieza la semana. Pero el martes, el miércoles todavía está lejísimos, el jueves ni te cuento y el viernes ya. Y si encima estás de resaca. ¿Qué putada son los martes de resaca? Querer que sea siempre sábado de madrugada, sentirse cada día desalojado por el despertador, creer únicamente en la lucha armada, en la vida sin cuartel, en el no vuelvos de mañana. Qué putada las multas que nos pusieron por follar, haber sobrevivido a todo aquello en Hiroshima para que ahora nos digan que fumar puede matar, que quien nos torture no sea Murakami, sino el andar a puto el poste del mendigo, que no se pueda pasear desnudo por los pasillos del Vaticano. Qué putada ese presidente eterno, no tener ni soportales por decreto, querer darle tu nombre a las 10 plagas bíblicas y arrasar geografías solo por la inquina de que fueron de otro. No vivir persiguiendo espejismos ni poder acabar con la oposición, todos aquellos que creyeron un día en la vida ajena a cualquier traslación. Y qué putada no poder protestar por este mal ripio, o buscando que se dicte sentencia de alivio ante la puerta de cualquier magistrado de la Audiencia Nacional. ¿Preguntas? ¿Cuánto tiempo tardas de escribir todos los poemas? No lo sé, no tiene tiempo. En realidad, antes de acabar Autócratas ya había empezado a escribir poemas nuevos. Y han pasado 2 años, ¿no? Desde aquello. Son 2 años...
Sí, 2 años, 2 años y medio, hasta que Javier me lo volvió a quitar de las manos. En este caso ya me sentí un poco más seguro con el concepto del libro ya cerrado. Ya le dije, mira, ahora sí, ya me quedan 2 poemas, me queda contar esto. Y se lo di 2 años. Hay mucho descarte. ¿Y actualizaste algo? Es decir, Sí, reescribiste. sí. Se reescriben y se actualizan solos todos los poemas. A medida que los vas leyendo, ten en cuenta que escribes 2 poemas, los vas abandonando en un cuaderno y de repente un día te da por abrir el cuaderno y volver atrás. Entonces coges un poema y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y lo vuelves a escribir otra vez, ¿no? O luego se lo das a Javier y Javier te dice, ¿pero esto qué es? Y tú le dices, pues esto es esto, pero tienes razón que... Y vas corrigiendo, los poemas van creciendo. De hecho, seguramente dentro de una semana coge el libro, lo abre y te puede corregir todos los poemas. Y te manda una edición personal. Yo como Boruti tengo la necesidad de que me digas esa frase de este libro es más maduro que el anterior. La pregunta ¿es más maduro pasar del dolor del amor a las noches y a la vaga del mar? Es más maduro, no, en realidad es una pose completamente inmadura. O sea, salir al bar a beber, o sea, lo hacen los adolescentes, pero... Bendito sea. Gracias, Miguel. Pero es que seguimos siendo muy jóvenes, ¿no? Aparte, o sea, a ver, nosotros también es responsabilidad de los 3 que estamos aquí sentados dotar a este libro de un pozo, ¿no? Y de un significado, en realidad, que no se engañen. Este libro es la celebración de un tío que escribió un libro y se bajó al bar. Sin embargo, yo estuve mirando, cuando venía, por encima, tu otro poemario anterior. Y ahora cuando escucho, no he podido leer, lógico, lo acabo de comprar. Ahora cuando escucho, veo una densidad. Parece que de ahí a acá hubo algo muy profundo, no solo en lo que viajaste en la literatura, sino algo personal te hizo llegar a una profundidad de concepto. Lo que vi en el anterior, a lo que siento en este, con lo que estás manejando, veo un salto de una profundidad bastante... ¿Tú lo tienes marcado, lo tienes consciente? En realidad no. Pues se nota. Eso, Hay un proceso. Mi percepción y lo que he leído es que su primer libro nos hablaba de él a través de una peripecia, que era el amor y el desamor, y este nos habla de él desde sí mismo, desde él como conjunto, como ser. Entonces tiene para mí mucha más madurez, llamarlo como sí, no tiene por qué ser otro inmaduro, ¿no? Cuando tú decías el amor es muchas cosas. Aquí hay como un amar, te siento como amante de la filosofía, del poema, de la historia, amante de... Entonces ahora me da la impresión, es como que empiezas a amar la poesía como la música que realmente necesita. Y es importante porque no es que crezcas o te transformes de un libro a otro, sino que la profundidad va... Y eres muy joven y eso está muy bien. Sí. Yo también lo venía hablando Miguel y ahora nos contesta, pues que lo veníamos hablando juntos, ¿no? Se ve en la profundidad del pensamiento, pero también en la estructura de los propios versos se ve que ha habido un salto adelante. Es un sentimiento bastante general, pero es importante eso. Hombre, yo creo que, a ver, también yo he hecho el esfuerzo por alejarme bastante de la musicalidad y de esos golpes de verso tan marcados. He leído muchísimo y muy compulsivamente, ¿no? Y yo creo que eso al final todo se nota, ¿no? En lo que escribes. Pues yo no he leído este, pero no significa que el anterior sea menos profundo que este. No, porque a veces da la sensación de cuando hablas, cuando pones por escrito lo que le ha ocurrido a la pareja y luego evolucionas, pasan 5 años, piensas que eres más maduro después de los 5 años cuando has vivido lo que ha ocurrido con la pareja y es lo que has vivido en el periodo de esos 5 años, y no tiene por qué ser para mí más profundo pasados los 5 años que cuando escribió. No, lo que pasa es que se abre mucho el universo de la persona. Claro. Se abre mucho. O no. En este caso tendríamos que preguntarle a Miguel. También. Ya, pero piénsate que Miguel también
es el emisor del mensaje, ¿no? Y el mensaje es lo que interpreta el receptor. Y como dijo Javier, es tu nombre, ¿no? Bueno, sí, porque... No, no sé. Se lo merece. Jaime, lo que sí ha tomado estos 5 años es más distancia de lo que tenía antes, mucho más presente. Yo quería una pregunta, esa es muy concreta. ¿Quién es la primera persona que lee el poema cuando tú lo has terminado? ¿Quién es la primera persona que lee el poema? Eva. ¿La groupie? Es que me ha costado ganármela como groupie, ¿eh? Es el... Yo también he hecho muy... Son posiciones. Es el como el Dumi. Oye Eva, tengo un poema. Te lo paso. ¿El qué? No entiendo ¿Qué nada de estáis aquí? poesía, ¿eh? ¿Qué has dicho? Un poema. No, pero ha dicho el Dumi. Ah, el Dumi, el muñequito de pruebas para el coche. Sí, Jaime. vale, sí. Sí, señor mayor. Oye, una cosilla. Hablaba Rafa de que no dejes de tener contradicciones. Es muy de Unamuno eso. Y yo te animo a que sigas por ese camino, por supuesto. Y sobre todo por muchas cosas enfocadas a lo que tú y yo hemos hablado 1000 veces. Y es la contradicción que tú sueles tener o que tienes entre la actividad y la contemplación. ¿Qué nos puedes decir de...? Porque claro, obviamente se ve en tu poesía... Entre la actividad y la contemplación. Entre esa rebeldía, entre ese ser activo y entre cierta pasividad de la barra del bar, o incluso del monte que hablábamos, de ver las cosas desde fuera. Que eso es mucho también las noches árabes de Stevenson. Sí, sí. Es que esa puede ser la mayor de las contradicciones, ¿no? Pero yo creo que todos vivimos esa contradicción todos los días, ¿no? A todos nos gustaría poder dedicarnos solo a lo que nos gusta. Y al mismo tiempo, creo que no podría dedicarme solo a lo que me gusta, porque eso lo limitaría y lo reduciría muchísimo a un mundo muy cerrado. O sea, yo necesito tener un trabajo y salir a trabajar para luego poder llegar a casa y escribir algo. O cabrearme en el trabajo y poder llegar a casa y escribir algo. Porque si no... Es que las contradicciones al final son las que alimentan al ser humano. Lo que llaman contradicción o diversidad. Son dos paradas. Pues el primero era un amor, el segundo era un tío que se va a beber. El tercero tendrá que ser la resaca, ¿no? Sí, un tío que se va a beber, sí. Bueno, aquí ya hay resaca. Sí, aquí ya hay mucha resaca, sí. Tendrá que ser ya un tío que ha dejado el alcohol o ha dejado... un tío aburridísimo. Claro, algo, no sé. Claro, ya se ha enamorado, ya ha bebido, ya te ha pasado una resaca, ¿qué más le puede pasar a ese hombre? Volver a empezar. Miguel, a mí me consta tu inquietud por el mundo que te rodea, tu inquietud política, tu inquietud social, que en gran medida compartimos y que hemos comentado muchas veces. Me da la sensación de que en algunos de tus poemas se cuela, se infiltra o se filtra, pero no sé si es que tú no quieres preservar la poesía de todo eso, crees que no te inspira, crees que el mundo no se merece la poesía o que la poesía no te merece el mundo, no quieres ir más allá, te pones unos límites o crees que la poesía social o la contestación a través del verso llegará, o no vas a entrar por ahí. Te va a contestar con un poema. Sí, te voy a contestar con un poema. Inmejorable. ¿Sabes lo que pasa? Que plantearse un poema de principio a fin, voy a hacer un poema sobre, yo qué sé, lo que van a hacer con las pensiones. Es muy difícil, no sonar forzado, no sonar muy impostado. No sentirte en cierto modo una parte del engranaje, ¿no? Siendo... no sé, es muy difícil escribir un poema así. Creo que es mucho mejor que se vaya filtrando poco a poco y que se vaya dejando ver en los poemas que dedicar solo un poema a todo eso, ¿no? Y aún así, Mayo está por escribir.
Nos pasábamos la primavera boca a boca, de brazo en brazo, nos comíamos las horas, les tomábamos las plazas y los muchos temblaban, los menos les habían rodeado. Les hicimos la guerra, les gritamos a sus calles y hundimos sus defensas. Por un tiempo hablaron los locos, por un tiempo fuimos tormenta. Esto es un... ¿Noches árabes? Es un poema contestatario, sí. Sí, pero porque, como te decía antes, en las noches también tiene que haber una mañana, y en las mañanas nos ha pasado esto, nos ha pasado un mayo, ¿no? Luego discutimos qué nos ha pasado en mayo, ya lo hemos discutido muchas veces, qué nos ha pasado en mayo, pero este es el único poema que creo que es completamente contestatario, y aún así tampoco lo encuentro contestatario porque no acabo de estar muy satisfecho de todo esto, ¿no? O sea, el título viene precisamente de una frase que la primera vez que lo leí estaba Manuel Valera, estaba al lado. Leí el poema y dijo, el gran poema del mayo, del 15M, está por escribir. Y es cierto, o sea, estuve completamente de acuerdo, mayo está por escribir. Porque este poema no lo acaba de decir todo, no acaba de ser todo lo que podría ser, pero no sirvo para ser tan contestatario en un poema. Los poemas están para otra cosa, contestatario ya soy yo todos los días. Y nos has dicho que sueles obsesionarte con un tema concreto y ya hemos visto que te has obsesionado con el mundo árabe. ¿Tienes activa una nueva obsesión o...? Sí. Sí, estoy leyendo a Jonathan Frenzen, es un periodista norteamericano que uno de los ensayos en los que habla sobre la literatura de ficción habla sobre cómo los escritores tienen que llevarse a un límite, tienen que llevarse a su propio límite personal, cómo llevarse a ese límite les tiene que transformar como personas para ese libro y luego para el siguiente libro tienen que poder reconvertirse. Habla de cómo tienes que llegar a explorar en tus miserias para poder escribir todo lo que quieres escribir. Y ahora mismo es a lo que más vueltas le estoy dando. Podéis seguir todo esto en un maravilloso blog. ¿Qué se llama? Memorias de un cualquiera. Leo el último y nos vamos a seguir bebiendo. Una preguntilla más, perdón. También tú que estás en el mundo de la música también, me gustaría saber si te gustaría, quién te gustaría que interpretase alguno de tus poemas musicalmente. Y también una propuesta. Ves cafeína. ¿Quién me gustaría que interpretara uno de los poemas? Pues unos cuantos, pero... ¿A quién le pega esto? Claro, o sea... Tengo una conversación pendiente con un amigo que es músico. Le dije, por favor, pásame alguna vez una base de algo, pásame una guitarra, algo. Siento curiosidad por escribir una canción, pero el proceso de escribir canciones, por todas las entrevistas que he hecho a músicos, es algo que no puedes disociar la música de la letra, ¿no? Es algo que a ellos les parece un todo, ¿no? Ellos primero escriben la música, pero luego la letra va con esa música que ellos han escrito. Por eso la música me parece muy complicada. No sé si sería capaz de eso. ¿Quién me gustaría que lo cantara? No lo sé. Bunbury, porque está aquí Israel, y si no lo digo, menos mal. Luego me va a decir algo, vamos a tener Enrique Bunbury, Nacho Vegas, no lo sé. Nacho Vegas no, sé que hay gente que no quiere a Nacho Vegas, pero Nacho Vegas está ahí. ¿No? Venga. Vale. Bueno, leo el último, ¿vale? Es precisamente lo que os hablaba antes. La noche llega un momento en que se tiene que acabar, porque si todo el rato fuese noche nos aburriríamos al final, ¿no? Al final es mucho mejor
que lo bueno venga en dosis. Este vendría a ser el poema de La Resaca. Se llama Alborada. Fuimos grandes fumadores cuando bebíamos juntos y lo resolvíamos todo con muy palabras y le poníamos fin a conflictos atlánticos contando las muescas que grabamos en armarios bien cerrados y los olores que ensuciaron nuestras cómodas. Compartimos pintalabios en alguna ocasión y dimos cuenta de todas las fronteras hasta ver nuestros pies colgando de los confines del mundo. Visitamos la tierra en la que nació el hombre, acometimos asedios que duraron 2 lustros y sufrimos derrotas que aliviamos con químicos en días cada año más cortos, en rutinas cada vez más aburridas. Y como nos reíamos de los ombligos vulgares y celebrábamos nuestras vidas ejemplares siempre al pie del cañón, gobernando trirremes inabordables. Y como nos hundíamos en nuestras noches árabes, como fracasamos y nos dimos por perdidos, personajes maquillados fuera de escena, tramoyistas en la obra equivocada. Y como deseamos en La Resaca tan solo casarnos con mujeres felices y desear con alivio el albor que nos llevará a casa. A nosotros, que jamás saldremos por televisión, no nos basta una mano de pintura que ponga remedio a este halo de estrellas del rock. Muchas gracias, Miguel. Tenéis el libro ahí. Os pediré un último aplauso para Carmen, que se estrena